No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que... Este es su programa, que es más que un tema de salud. Recientemente hicimos un programa muy interesante acerca de la salud mental, de cómo el enemigo ataca nuestra mente, y vamos a ver una continuación precisamente con el pastor Eduardo Salazar Terán. Bienvenido. Gracias. Bienvenido nuevamente, que nos ha hecho, de verdad, es una bendición que venga con nosotros a darnos estos temas tan interesantes. El tema de hoy vamos a hablar acerca de la voluntad y cómo Dios puso en el humano unas características, y yo le voy a pedir al pastor Lalo que mejor él nos lo explique, y viene siendo una continuación de la mente, de la salud mental. Quiero preguntarle primero, ¿qué viene siendo voluntad? Muy bien, buenas tardes. Voluntad es aquello que está entre el bien y el mal. Es la facultad del alma por la cual el hombre toma decisiones que no solamente van a determinar su vida diaria, sino su destino. Y cuando se une la voluntad del hombre con la voluntad de Dios es cuando se entra en armonía el hombre y Dios. Ajá, bueno, recordemos que en algún tema estuvimos viendo las partes del cuerpo, y por eso es que esto lo tomamos como un tema de salud. Porque el alma tiene partes, o sea, es tripartita. Ahí vamos a ver la mente, la voluntad, las emociones. Estamos viendo ahorita algo almático. La gente piensa que nada más lo que se ve por fuera, que es lo físico. Realmente tenemos espíritu, tenemos alma y cuerpo. Así que ya ahorita le quiero preguntar, ¿cómo desde el inicio de la creación el hombre ha actuado por propia voluntad? Esa es una de las características que Dios implementó en el hombre. Le dio libre albedrío, o sea, la facultad de decidir lo que él quisiera hacer. Dios le dio todas las herramientas, le enseñó el camino, le instruyó en todas las cosas y lo dejó con sus propias decisiones para que en sí el hombre pueda acercarse con una decisión propia, reconocer a Dios como su Señor, alabarle, ¿verdad? Y tener una consagración a Él. Sin embargo, a consecuencia de haber actuado dentro de su voluntad, pues todos hemos tenido una consecuencia, ¿verdad? Así es. Dios dice que hizo perfecto al hombre, pero Él echó a perder todo. Sí, con esa voluntad. Yo siempre les he dicho a las personas cuando me dicen si Dios es tan malo de mandar a la gente al infierno, y les digo, nadie, absolutamente Dios no manda a nadie absolutamente al infierno. Uno se va por voluntad propia, porque uno decide desobedecer y pecar. Esa es la palabra. Jesucristo no murió por errores, murió por pecados. Así que yo desobedezco algo, y esto lo vemos, pastor, en los hijos. Los papás queremos que vayan por un camino recto, que no se vayan a izquierda a derecha para que no tropiecen. Sin embargo, ahí viene parte de la voluntad. Sí, porque ellos toman sus propias decisiones, sí. Y muchas veces no son las mejores. ¿Y cómo está ligada la voluntad a la vida espiritual? Bueno, todo comienza con una decisión, ¿verdad? Nosotros decidimos, por ejemplo, arrepentirnos, que quiere decir, el arrepentimiento quiere decir que estamos renunciando a nuestra propia voluntad. La salvación, pues, es la liberación del hombre en su voluntad natural. Entonces, Dios busca salvar nuestra voluntad, y ahí entra una relación espiritual cuando nosotros decidimos que nuestra voluntad esté vinculada o ligada a la voluntad del Padre, y de esa manera nosotros vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. O sea, siempre va a tener consecuencias el hecho de que
la voluntad sea carnal, por así decirlo, y no apegado a la palabra de Dios, va a tener muchas consecuencias. Así es, sí. ¿Cómo controla el enemigo la voluntad en el humano? Sí, la voluntad es la que censura todos los pensamientos que proceden de la mente. O sea, recordemos que la mente, hablábamos la vez pasada, ¿verdad? La vez anterior, que la mente es el campo de batalla donde toda la información llega. Entonces, de ahí se depura. La voluntad es la que censura toda aquella información, todos aquellos pensamientos que no deben de estar o que no edifican nuestra vida. Porque sabemos que nuestra mente inconsciente, ahí se depositan todas las experiencias pasadas, las experiencias que tenemos. Entonces, es importante que haya un control del espíritu de nuestra voluntad, porque si el enemigo controla nuestra mente, entonces nuestra mente se vuelve pasiva y recibe cualquier información y la hace suya y la vive. Entonces es necesario que nuestra mente esté entregada al Espíritu, que sea el Espíritu el rector de nuestra vida y no nuestra carne o nuestra alma. Y fíjese cómo muchas veces algunas doctrinas, no religiones, algunas tendencias, dicen que hay que poner la mente en blanco para relajarse, descansar, poder descansar, pero tener la mente ocupada en algo positivo, algo bueno, eso es lo mejor. Sí, claro. Es muy peligroso, y se lo digo a las personas que andan yendo con esas doctrinas orientales, poner la mente en blanco. Es un campo fértil para que el enemigo ahí entre y actúe. Sí. Porque la mente, si el hombre no usa la mente, Dios tampoco la va a usar. Pero el enemigo sí la usa. Sí, ese es el gran problema. Es oportunista. Sí. Entonces, cuando él cautiva la voluntad, o sea, la mente que manda información, cautiva la voluntad a través del engaño, ¿verdad? Porque eso le ha funcionado perfectamente bien. El enemigo no es poderoso, Dios lo derrotó y lo exhibió públicamente, pero lo que es el engaño, lo que es la mentira, le ha funcionado muy bien. Recordemos a Eva al principio, pues pudo dominar su voluntad a través del engaño para que ella comiera o desobedeciera lo que Dios le había dicho cuando les prohibió comer del árbol, del árbol de la vida. Sí, el enemigo se ha como simplificado, ejemplificado. Se da un ejemplo, por ejemplo, un hombre con una persona aquí de rojo, diablito, con una persona de blanco que habla más pausado, y el otro que nos dice, eso es un ejemplo, pero normalmente el enemigo siempre está atacando con pensamientos, o no hagas esto, no hagas lo otro. En el Edén, Dios les había dado perfectamente bien una indicación, ¿verdad? Así es. No quiero llegar a saber si falló Adán, si Eva se le salió del control. El chiste es que el enemigo actúa ahí con una media verdad, que es muy importante que nosotros cuidemos de escuchar las medias verdades, que son mentiras completas. Así es, así es. Y así es como trabaja, con engaño. Aún así opera en los cristianos. A veces estamos tan engañados y podemos decir, como dicen Romanos 5:5, que el amor de Dios fue traído a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y a veces tenemos conceptos cerrados y decimos, yo no voy a amar porque el Espíritu es el que ama, no yo. ¿Verdad? Sí. Y es un engaño, ¿verdad? Yo no voy a amar, el Espíritu sabrá lo que hace y eso no es correcto. El concepto correcto es, yo voy a amar conforme el amor que el Espíritu me ha dado. O sea, el principio es que amar es una decisión y yo voy a tomar una decisión para hacer las cosas porque Dios es amor y yo soy un depósito de amor y yo tomo la decisión de amar a mis semejantes, aun los que me hacen daño, y esa es la manera en que yo puedo liberar mi voluntad del engaño. Aun cuando nosotros, Dios dijo, hágase tu voluntad, ¿verdad? Jesucristo le digo, pero que no sea yo, sino que sea tu voluntad. A veces decimos que yo no voy a tener mi voluntad
porque Dios hace lo que quiere conmigo. Y eso es un concepto errado, porque yo escojo hacer la voluntad de Dios, porque no somos autómatas, somos seres que crió Dios con libre albedrío, o sea, para decidir lo que nosotros vamos a hacer. Y yo escojo o decido hacer la voluntad de Dios. Así es que Dios no va a quitar mi voluntad y a ponerla de Él. Dios actúa a través de mi voluntad, pero cuando mi voluntad está implícita o vinculada con la voluntad de Dios. Conociendo la palabra de Dios, Conociendo porque la si palabra de nosotros Dios, queremos que Dios actúe en nosotros lo que Él quiere nada más, si nosotros decidir seríamos robots. Así es. Y no somos así. Precisamente esa palabra que usted acaba de dar, libre albedrío, o sea, yo decido qué hacer. Pero sí tiene razón, y vamos a llegar ahorita más adelante a hacerle unas preguntas en las que también es una decisión, así como amar, perdonar, y lo vamos a ver ahorita más adelante, Sí. yo creo por una pregunta que le voy a hacer, que también decidimos, mucha gente dice, no, ¿yo qué? Que Dios lo perdone, ¿verdad? Sí. Y nosotros dejamos eso en manos de Dios. Dios no tiene que perdonar a nadie. Cada quien tiene que ir con Él en arrepentimiento y directamente nos perdona. ¿Cómo ejercitamos entonces una voluntad correcta? Nosotros tenemos que activar nuestra voluntad, y la voluntad se fortalece a través de la verdad. ¿Cómo la vamos a ejercitar? Pues tomando decisiones, aunque nos equivoquemos, ¿sí? O sea, recordemos que en las equivocaciones o en los errores nosotros tenemos madurez, forjamos nuestro carácter. Entonces es importante que tomemos decisiones, que no esperemos que otros nos controlen, que otros tomen decisiones por nosotros, aun cuando nos equivoquemos, si no estamos tan seguros, pero necesitamos ejercitar en la toma de decisiones y aceptar la responsabilidad que tenemos al tomar las decisiones, porque pues haríamos como le hizo Adán. Dios, la mujer que tú me diste, sí, ya le estaba echando la culpa, y la mujer, pues sí, pero fue culpa de la víbora, ¿verdad? Y cada quien buscaba echarle la culpa a alguien. Nosotros tenemos que ser responsables de las actitudes o decisiones que nosotros vamos a tomar, y no dejar que las circunstancias o que el enemigo o que alguien nos guíe, sino que si vamos a ser guiados, que sea por el Espíritu de Dios. Y llega un momento en que el hombre se siente tan culpable de haber ejercido esa voluntad que llega a quitarse la vida de tanta culpabilidad, porque no entiende bien, como dijo el pastor, que podemos equivocarnos, somos humanos, podemos llegar a alguna equivocación a veces grandes, a veces, como dice la gente, irremediable. Bueno, irremediable, pero para Dios todo tiene remedio, entonces por algo nosotros hacemos las cosas. Siempre hay que decir como Pablo, ¿verdad? Que todo sirve para bien. Todo, sí. Pero entonces hay que ver la voluntad correcta, como dice. Y si descuidamos nuestra voluntad, una voluntad correcta, entonces, ¿cómo nos daña el enemigo a nosotros? Sí, nuestra voluntad debe de estar bajo la autoridad del Espíritu. La Escritura dice, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Entonces nuestra voluntad debe de estar guiada por nuestro Espíritu. La mente debe de estar bajo la voluntad, ¿verdad?, de Dios o de nosotros. Y el cuerpo es el que tiene que estar sometido a la mente y ser el instrumento por el cual se manifiesta el hombre hacia la humanidad, ¿verdad? Esa es una secuencia que debe de existir. Por eso, para mantener una libertad o una liberación es necesario que nuestra voluntad esté activa completamente, porque la estrategia del enemigo contra la voluntad es la pasividad, ¿verdad? Y sabemos, el mismo mundo lo sabe, dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y una mente pasiva es una mente ociosa. El orden de Dios es ir y poseer la tierra, o sea, lo que es nuestro. Él nos dio una mente, nos dio una voluntad, nos dio toma de decisiones para que nosotros la ejerzamos, y de esa manera nosotros iremos avanzando, iremos prosperando en todos los sentidos y principalmente en el espiritual, porque sabemos el terreno que estamos pisando. Y el enemigo es tan malvado que viene y nos daña en el alma, nos trae cosas que a veces
cargamos con ello todo el tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Principalmente nosotros vemos tanta gente, ¿verdad? Y nos ha tocado poder apoyarlos. Tanta gente que trae heridas en su corazón, heridas en su alma, y esas heridas, pues, el enemigo las aprovecha para sembrar semillas de amargura, semillas de rechazo, semillas de odio, de rencor, que vienen a dañar nuestra vida física y nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que la amargura produce una serie de enfermedades físicas, ¿verdad? Usted como doctora lo sabe. Sí, bien. cómo no. Y fíjese que aquí yo tengo un programa precisamente que se llama La Amargura. Y ahí vimos cómo uno de las personas más amargas del mundo que ha sido un gran líder en su tierra, así lo tenían como gran líder, fue José Stalin. Él realmente era un hombre amargado, con odio, había sido golpeado tremendamente de niño. Él no hablaba bien el ruso porque era de un pueblito de la URSS de aquel tiempo y era despreciado. Y así nos trae a nosotros el enemigo con estas heridas, nos trae y nosotros lo reflejamos. ¿Cómo se puede ver una persona herida? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la detectamos? Principalmente Dios en el libro de Hebreos nos dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura nos contamine, porque contamina nuestra relación con Dios y contamina nuestra relación con nuestros semejantes. Nos daña físicamente, nos daña nuestra comunión con Dios. Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Claramente lo que teníamos que hacer. Si alguien tuviese que estar amargado, completamente amargado, sería Jesús, porque a Él hicieron todo lo que, y más de los que nos pueden hacer a nosotros. Él fue herido, dice la Escritura, por nuestras rebeliones. Fue traicionado por un amigo íntimo, ¿verdad? Que era Judas. Él fue rechazado por los hombres. Dice que como cordero fue llevado y fue menospreciado y rechazado por toda la humanidad. Él fue el acusado por los fariseos cuando echaba fuera demonios, decía por Belcebú, o sea, por Satanás los está echando. Él fue odiado, fue menospreciado. Aún sus discípulos, sus apóstoles y discípulos, cuando lo estaban crucificando, lo abandonaron. Entonces, él era una persona que no hacía a nadie daño, era una persona que siempre estaba haciendo bien, que estaba velando por todos los demás. Si alguien tenía que estar resentido y amargado, era el Señor Jesucristo. Pero Él se liberó de todas esas cosas cuando ahí en la cruz, delante de su Padre, pudo decirle: Padre, perdónalos. El perdón es la palabra más maravillosa que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que trae sanidad a todas las áreas de nuestra vida. Él dijo: Padre, perdónalos, porque imaginémonos un Jesucristo sentado a la diestra del Padre y lleno de amargura. No, sería difícil para la humanidad, muy difícil. No sería nada benéfico, porque Él lo que vino a hacer el bien, Él vino a hacer bienes. Y a librar, como dice usted, a sanar a los oprimidos por el diablo, porque esto es una opresión. Las heridas no se curan con un curita. Estas heridas del alma sangran, y hay personas que usted está viendo que apenas hablan y sacan todo lo que traen, y no puede usted tocar esto porque me dejó, me abandonó, etcétera. Y realmente ahí hay unas heridas que tiene que, con perdón, que es me imagino clave. que nos va a hablar usted ahorita de cuál es la salud hacia estas heridas. Pero tenemos que ponerle mucha atención a estas, porque médicamente, y por eso vemos estos programas aquí, médicamente hay ciertas enfermedades que están muy ligadas al problema de heridas. Hemos visto gente que tiene una artritis reumatoide, y están todas ya en cama sin poderse mover, y se les dice que se les recuerda que a quien no han perdonado, y tenemos casos que podemos decir, pero ellos al dar el perdón, que es difícil decir perdón para algunas personas, pero es tan sencillo y agradar al Padre diciendo que perdonamos a las personas, entonces se levantan de esa cama. Sí. ¿Ya lo hemos visto? Así es, las heridas nos atan al que nos hirió,
Muchas veces decimos que el tiempo cura las heridas, pero no es cierto. La atadura, o sea, ese lazo se extiende a través del tiempo. Puede irse al otro lado del mundo, dice, ya se fue al otro. Las ataduras se extienden a través de los espacios. Aún puede haberse muerto una persona y se extiende a través de la muerte. O sea, ¿cómo nos ata? El enemigo con una diferencia entre nosotros, ¿verdad? Cuando nos hacemos daño, nos ata. Y podemos estar en los mejores tiempos familiares o en la iglesia concentrados en las cosas de Dios o en la alabanza, y el enemigo viene y nos jala el mecatito y nosotros lo sentimos y decimos, ay, esta persona que me hirió, y comienza y se me va el gozo y afecta mi estado presente, trayendo del pasado una situación de herida. Así es que la herida nos ata y nos ata al que nos hirió, ¿verdad? Ahí estamos agarrados. Cuando estamos heridos no nos deja amar ni recibir el amor, porque va creándose desconfianza, ya no creemos en nadie, porque nos estamos protegiendo. Nos impide crecer espiritualmente y nos impide ser heridos otra vez, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos alguna herida física en una mano y alguien viene a querernos agarrar, inmediatamente lo tapamos o quitamos el brazo para que no nos dañen. Cuando nuestra alma está herida, entonces rechazamos cualquier manifestación de todas las personas porque tenemos una herida muy profunda que no ha sido sanado. Incluso rompemos relaciones, nos vamos aislando de las personas porque no queremos estar ahí. Comenzamos a vivir una soledad, ¿verdad? Y nuestra vida se centra nada más en nosotros mismos, nos entra en estados de depresión, el resentimiento se convierte en amargura y la amargura se convierte en odio y el odio pues en cosas lo peor que puede haber. Entonces ese es el principal problema. Ahora, Dios nos recomendó, por eso digo que una de las palabras más maravillosas que Dios nos dio es el perdón. Porque Él dijo, cuando nos están instruyendo en el Padre Nuestro, dijo, porque si tú no perdonas a los que te ofendieron, jamás te voy a perdonar yo a ti. Entonces, a veces nos quedamos pensando y decimos, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no suelto, fíjese, la palabra perdón viene una palabra que se escribe apaulos, que quiere decir liberar, que quiere decir dejar ir, que quiere decir soltar a alguien, quiere decir enviar lejos, cancelar, remitir. O sea, tiene una serie de significados. Cuando nosotros liberamos o desatamos a la persona a través del perdón. O sea, el perdón no es un sentimiento. No es decir, es que yo no siento perdonarla a usted. Mucha gente no, dice, es una decisión que yo tengo. El perdón no es para que usted se sienta bien. El perdón es para sentirme yo bien. Y eso hay que entenderlo porque batallamos mucho para otorgar el perdón. Llego y le digo, a mí no me importa lo que usted me haga, yo decidí perdonarla, ¿verdad? Y usted tiene dos opciones. Usted me puede decir, bueno, está bien, yo te perdono, ya nos desatamos. Pero usted puede decirme, ¿sabes qué? Yo no te perdono. La Escritura dice que el necio se enreda en su propio lazo y el lazo yo lo solté el mío y yo ya estoy libre. Entonces, cuando pedimos perdón es para estar bien yo, para estar sano completamente y para estar bajo la voluntad de Dios. Por eso es importante. Hay algunos conceptos, dice, perdona y te parecerás a Dios, ¿verdad? Porque Él es todo perdón. Retén y te parecerás a la persona que te hirió. Esos son conceptos, ¿verdad? Que debemos de tener en nuestra mente, porque el perdón es un acto de voluntad, es una decisión, obediencia. El sentimiento viene después, cuando yo siento que aparte que le perdoné, y Satanás quiere venirme a perjudicar con usted, entonces yo digo, no, Señor, bendícela a ella, y yo sello eso, bendícela, 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 hasta que estoy completamente sano. Sano. Tenemos unos 30 segundos que quiero que termine de dar ese mensaje tan hermoso para las personas, por favor. Sí, lo importante es perdonar, es encontrarnos, recordemos que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, encontrarnos nuestra posición delante de Dios, aceptarnos a nosotros mismos, localizar los problemas y entregárselos a Dios y abrir un corazón para Cristo, decirle, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Qué bueno, qué gran, creo que ya estaba predicando. Sí. Y qué bueno, porque ha sido una gran bendición para nosotros escuchar esto que realmente mucha gente de verdad, si usted le rasca tantito, sangra.
sangra. Así es. Y necesitamos, como dijo usted, soltarlo. No es que yo no siento perdonar, eso no es la No verdad. es. Yo decido hacerlo. Decido hacerlo. Pues yo creo que le quiero pedir, estamos viendo acerca de la salud mental, el alma, ya vimos acerca de la voluntad, mente, la voluntad, falta todavía. Ujú. Me gustaría pedirle de favor que nos acompañe en otro programa para poder ver acerca qué nos sigue, qué terminamos de ver todo lo espiritual. ¿Verdad? Perfecto, Muchas claro que sí. gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias por aceptarlo. Y a usted lo espero en otro programa que es mucho más que un tema de salud y Dios les bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y le haya ayudado a tomar buenas decisiones para que acuda con oportunidad a su médico. No deje pasar algunos síntomas, es nuestra intención hacerle ver con oportunidad que acuda usted antes de tener complicaciones. Y he tratado de traerle a los expertos que nos van a hablar de un tema muy interesante. Pero lo más interesante es que usted haga una oración para recibir a Jesucristo en su corazón. La palabra dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Diciendo solamente, Padre Celestial, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, te confieso, Jesucristo, como Señor y Salvador. Y desde este día te entrego mi vida, entra a mi corazón. Amén. Si la hizo, es usted bienvenido a la familia de Dios. Y Dios le bendiga. Tu enfermedad se va, las murallas se caen. Oh,